Bien, entonces lo último que desarrollamos o terminamos de desarrollar fue lo relacionado a uno de los modelos. Recuerden que en términos de variable aleatoria, ya las probabilidades se obtienen haciendo uso de modelos, a diferencia del enfoque anterior, ¿no? El enfoque anterior era básicamente basado en lo más elemental de conjuntos, diagramas de Venn, técnicas de conteo. Ahí se calculaba directamente las probabilidades haciendo uso de la definición clásica, si el espacio muestral era equiprobable, o haciendo uso del teorema de la multiplicación, si el espacio muestral no era equiprobable. Ya bajo el enfoque de variables aleatorias, el desarrollo de las probabilidades ya nos muestra lo que desde el principio llamamos a las probabilidades como un modelo matemático. Entonces, en términos de variable aleatoria, ese modelo matemático ya podemos graficarlos en el plano cartesiano. Lo cierto que en términos de variable aleatoria, ya mis eventos pueden ser definidos en cualquier punto de la recta real. En ese sentido, el experimento de lanzar una moneda que lo vimos bajo el enfoque anterior, y bajo el enfoque anterior, el máximo número de eventos que se podían definir en relación con el experimento de lanzar una moneda dependía, por supuesto, del espacio muestral, y el máximo número de eventos que se podía definir, que justamente son los elementos del conjunto potencia, llamado sigma álgebra, pero cuando tenemos un conjunto finito podemos determinar el número de subconjuntos que se pueden definir en relación con un universo en particular, ¿no? En este caso, el de la moneda, mi universo era el espacio muestral, cara sello, 2 a la n, era el total de eventos que podía definir bajo ese enfoque. Pero ahora, bajo el enfoque de variables aleatorias, ya los eventos se pueden definir para cualquier punto de la recta real. Eso significa que la recta real tiene infinitos puntos, por lo tanto, para el experimento de lanzar una moneda, se pueden definir infinitos eventos en términos de variable aleatoria. Por supuesto, en esos infinitos eventos, si en el evento que se está definiendo en términos de variable aleatoria no está algún valor del rango de la variable, la probabilidad de ese evento
será cero, ¿no? O ese evento será el vacío. Entonces, si bien es cierto, en relación con el lanzamiento de una moneda, en términos de variable aleatoria, yo puedo definir infinitos eventos, pero también dentro de esos infinitos eventos, pues, habrán infinitos eventos vacíos, ¿no? Entonces, en términos de variable aleatoria, ya las probabilidades se obtienen a partir de modelos. ¿Cuáles son esos modelos? Eso lo deben tener claro. Distribución de probabilidades y función distribución o función de distribución, que es la probabilidad acumulada. Son dos eventos, son dos modelos distintos para una variable aleatoria. Cada modelo está construido para cierto tipo de eventos. Pero al final, cada modelo me debe servir y en ese sentido debo saber utilizarlo para determinar la probabilidad de cualquier evento. Si ese evento al cual quiero determinar la probabilidad no coincide con el tipo de eventos para el cual está construido el modelo, yo adecuo ese evento al tipo de eventos para el cual está construido el modelo, ¿no? De esa manera, cada uno de esos modelos me debe determinar la probabilidad de cualquier evento que yo defina en la recta real. Simplemente es cuestión de adecuarlo, ¿no? Y adecuar el evento para el cual quiera calcular la probabilidad, adecuarlo al modelo que quiero usar. Cada modelo tiene su propio gráfico. Entonces ya nosotros hemos terminado este primer desarrollo en el que el mensaje ha sido que el modelo lo podemos construir, por supuesto, para situaciones sencillas, ¿no? Situaciones complejas ya requerirá de mayor complejidad en el cálculo. Estamos hablando de series que converjan. ¿Qué pasa si la serie no converge? Integraciones. ¿Qué pasa si no existe la integral para la función que me interesa? Entonces, ya por ahí vienen las complicaciones de cálculo. Pero queda claro que en este enfoque el mensaje es que si quiero calcular el modelo, si quiero calcular probabilidades en términos de variable aleatoria, debo tener un modelo. Si no lo tengo, lo puedo construir. Claro, ese es el ideal de que podamos construirlo, ¿no? Porque lo que vayamos a hacer la siguiente semana que van a ser modelos probabilísticos ya construidos.
Por supuesto, esos modelos probabilísticos ya construidos se deben a matemáticos de esas épocas en los que felizmente no existía la César Vallejo ni a las peruanas, donde obtenían sus doctorados, eran simplemente genios y nos han legado todos esos modelos, ¿no? Entonces, el siguiente enfoque en el desarrollo de las probabilidades va a ser el de hacer uso de modelos ya construidos. Y si yo ya tengo el modelo construido, debo saber, debo tener criterios para saber cuáles son los problemas que resuelve cada uno de esos modelos que ya están construidos, ¿no? Y a veces ya las probabilidades, también gracias al legado de matemáticos, ya no nos obligan a desarrollar integraciones complicadas. Los matemáticos que crearon esos modelos han dejado unas tablas que es cuestión de darles el uso correcto. Por lo menos desarrollaremos un modelo que para ustedes, por lo que he estado notando en las evaluaciones, hablan mucho del gaussiano, de Gauss. Que no sé en qué contexto ustedes lo escucharán, pero Gauss es un matemático, de repente también físico, es decir, eran genios, pues, biólogos, que creó un modelo, el modelo normal, que es llamado también la campana de Gauss. Por lo menos veremos ese modelo y veremos cómo calcular probabilidades sin preocuparnos de desarrollar cálculos de integraciones complejas que están resumidas en unas tablitas que espero haya tiempo para explicarlo mínimamente. Bien, entonces ya nosotros hemos desarrollado los modelos que son la distribución de probabilidades y la función distribución, tanto para una variable discreta como para una variable continua. Hasta aquí debe quedar claro que un modelo me va a servir para conocer de manera global, idealizándolo por supuesto, porque siempre habrá un problema real, la solución a ese problema real. No, todavía no estoy compartiendo nada. Ahora solamente estoy haciendo una introducción de lo que ya hemos hecho ya. Ya enseguida, entonces, lo que quiero un poco es motivar lo que vamos a desarrollar enseguida, ¿no? Ya nosotros, al tener los modelos, al tener un modelo, se entiende que
tenemos una forma cuantitativa de tomar conocimiento global acerca del problema que se quiere resolver. Con los modelos yo puedo conocer al detalle lo que me interesa en relación con el problema para el cual se está usando ese modelo. No hay que perder de vista nunca eso, ¿no? Un modelo nos sirve para resolver problemas reales. Entonces, con los modelos que hemos construido, tanto en términos de distribución de probabilidades o función distribución o probabilidad acumulada, nosotros podemos conocer al detalle lo que está sucediendo con el problema, al detalle en el sentido de determinar la probabilidad de cualquier evento. Otra manera de tener conocimiento o tomar conocimiento del problema es definiendo algunos valores en particular que caractericen al problema. Esos valores en particular son aspectos de interés estadístico relacionado, por supuesto, con un conjunto de datos, que en este caso son los valores de la variable. Esos aspectos fueron mencionados en la primera parte del curso. Cuando nuestros datos eran datos observados, datos empíricos. Ahora, guardando las distancias, estamos trabajando con datos que todavía no ocurren, con datos hipotéticos. En ambos casos tenemos datos. En la primera parte del curso se definieron aspectos de interés estadístico en relación con los datos, que eran un aspecto de posición, de dispersión, de asimetría, kurtosis. Ahora también en vez de datos tenemos valores de las variables, conjunto de resultados, y ese conjunto de resultados que están relacionados con una variable, el rango de la variable, deben ser considerados como una población. No se vayan a confundir por el hecho de que se use el término de espacio muestral, que estamos hablando de muestras. Muestras en todo caso podría ser cada posible resultado. Pero el espacio muestral, el rango, como conjunto, para cuestiones prácticas,
hay que considerarlos como una población, es decir, una variable aleatoria para cuestiones prácticas debe ser considerado como una población. En ese sentido, sobre ese conjunto también hay aspectos de interés estadístico. Medidas de posición, de dispersión fundamentalmente. Nos vamos a ocupar solamente de esos aspectos. Y en particular, la medida de posición que me va a interesar desarrollar es una medida de posición central y una medida de dispersión. En resumen, si los modelos probabilísticos me permitían conocer al detalle lo que está pasando con una variable, al detalle en el sentido que podemos calcular la probabilidad de cualquier evento, otra manera de tener una idea cercana, ya no tan al detalle, es definiendo una medida de posición central que se define para la variable aleatoria y una medida de dispersión. La medida de posición central va a ser algo análogo a la media aritmética, ya en términos de variable aleatoria, en términos de probabilidades. No se habla de media aritmética, no se usa ese término. Ese término media aritmética es propio de datos observados. Aquí se habla de valor esperado, es decir, estamos en situaciones que todavía no ocurren, estamos ante una nueva repetición, ¿verdad? En ese sentido, la medida de posición que se define para una variable aleatoria es llamado valor esperado o esperanza matemática. A veces también se le llama promedio, que es un término que también se usa en relación con datos observados. Promedio o simplemente media. Pero en términos de variable aleatoria ya no se usa media aritmética, ¿no? Eso respecto a una medida de posición. Respecto a una medida de dispersión, la conocida varianza y su correspondiente desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Con esos dos valores, yo puedo tener una idea de lo que está pasando con una variable aleatoria. Solamente una idea, no el detalle. El detalle de lo que pase con una variable aleatoria lo da el modelo. Entonces vamos a ver rápidamente ese tema y esos valores, como corresponden a una población, son llamados parámetros. Características numéricas
parámetros de una variable aleatoria unidimensional. Recuerden que todo este desarrollo que hemos hecho en relación con las probabilidades se puede extender a datos bidimensionales, a variables bidimensionales, n-dimensionales. Solamente lo que contempla el curso es el caso unidimensional. Entonces decíamos, una medida de posición central, ahora es llamada esperanza matemática o valor esperado. La notación, en términos de un operador, E mayúscula, de la variable que corresponde, valor esperado de la variable X. O en general haciendo uso de el símbolo que es una letra griega, mu, como subíndice se señala la variable con la que se está trabajando, ¿no? En forma genérica siempre estamos usando la variable X, pero puede ser la variable Y, la variable Z, o X1, X2, X3, Xn. El cálculo, porque estos son valores numéricos, son constantes, son números. Igual como lo era la media aritmética o la varianza, eran números, valores constantes que representaban algo en particular del grupo. En este caso, el valor esperado lo que representa es una medida de posición central, ¿no? Los cálculos, porque aquí es, claro, si quiero obtener ese valor numérico, lo que queda es desarrollar procedimientos de cálculo. Los cálculos van a depender del tipo de variable. Ya nosotros sabemos reconocer cuando una variable es discreta, cuando una variable es continua. Y ese es el punto de partida para desarrollar los procedimientos, ¿no? Si la variable es discreta, es decir, el rango finito o infinito numerable, entonces la esperanza matemática tiene algún parecido con la media aritmética para el caso de una variable discreta, ¿no? Cuando se calculaba la media aritmética, por supuesto guardando las distancias, se tenía a partir de datos agrupados la tabla de frecuencias. Y para el caso discreto simplemente se multiplicaba el valor de la variable por su respectiva frecuencia y se sumaba. En la parte descriptiva no había posibilidades del término infinito. Ya en términos de variable aleatoria ya podemos hablar del infinito, concepto matemático. Entonces, si sumamos todos esos productos del valor de la variable por su respectiva probabilidad ahora, y si el rango de la variable es infinito numerable, voy a tener pues una serie. Y esta es una serie. Si el rango es finito, esto se convierte simplemente en una sumatoria, ¿no? Hasta un valor n. Entonces aquí ya vienen las complejidades matemáticas, ¿no? Si esta serie converge, no converge. No vamos a, repito, no vamos a adentrarnos en el aspecto matemático,
que no deben perderlo de vista. Trataremos de buscar, si fuera el caso, situaciones en las que esta sumatoria infinita, esta serie infinita nos lleve a una progresión geométrica que nos es familiar, si es que fuera el caso, ¿no? Pero generalmente vamos a trabajar con variables que tengan un número finito de elementos, de modo que simplemente tengamos sumatorias y no nos veamos envueltos en cálculos complicados, ¿no? Entonces, aquí siempre que la serie converge, como aquí está hasta el infinito, entonces aquí hay que probar si converge o no converge. Si no converge, se llega a la conclusión de que esa variable aleatoria no tiene valor esperado. No tiene valor esperado. Pero no, eso no significa que la variable no exista, ¿no? La variable existe, simplemente para esa variable no hay un valor esperado definido. Entonces, para el caso discreto tiene algún parecido con lo que se hacía en la primera parte en relación con datos observados. Ya si la variable es continua, ya aquí los cálculos son diferentes. En la primera parte del curso, si la variable era discreta o era continua, igual se usaban sumatorias, se sumaban. Ya en esta parte de probabilidades, si la variable es continua, el valor esperado lo vamos a obtener integrando el producto de la variable por su respectiva función de densidad. Y por supuesto aquí también habrá que verificar si la integral existe, ¿no? Las interpretaciones están en término con su definición, siendo la esperanza matemática una media teórica o ideal, es el valor que esperaríamos obtener en un gran número de repeticiones del experimento. Las propiedades de la esperanza matemática son similares a las propiedades de la media aritmética. Las notaciones acá, por supuesto, son diferentes. La esperanza matemática de un término constante, de una función constante, es decir, una función que siempre nos va a dar el mismo resultado. La esperanza matemática de una variable que siempre dé los mismos resultados. Su valor medio va a ser ese único valor, ¿no? Si todos los valores de la variable es un mismo resultado, evidentemente el valor medio de todos esos valores va a ser el mismo. La esperanza matemática del producto de una constante por una variable es igual a la constante por el valor esperado de la variable. Se parece a una de las propiedades de la media aritmética. En su momento señalamos que las propiedades hay que verlas en su lado práctico. Las propiedades se pueden también demostrar, no es el objetivo,
Entonces, el lado práctico de esta propiedad lo veríamos en una situación en la que nos ha costado mucho trabajo de cálculo la obtención de un valor esperado. Posteriormente se nos dice que ha habido un error en los valores que se han considerado para esa variable. Si ese error lo podemos expresar como una constante, que afecta a cada valor de la variable, ya no habría necesidad de volver a calcular la probabilidad, el valor esperado para los datos ya corregidos o para la variable con los datos corregidos. Simplemente esta propiedad me dice que con el trabajo que ya desarrollé anteriormente, a eso habría que multiplicarle esa constante. Siempre y cuando el error yo lo pueda expresar de esta manera, ¿no? Como un valor constante, el mismo error en cada valor de la variable. Otra propiedad que también me parece que se desarrolló en relación con la propiedad de la media aritmética, el valor esperado de la suma de variables aleatorias es igual al valor esperado de cada uno de los sumandos. Si no tuviéramos esta propiedad, no sabríamos cómo calcular el valor esperado de una suma de variables aleatorias. Porque miren, ¿qué necesitamos para calcular el valor esperado de una variable? Por supuesto, debe quedar claro que la suma de variables, esto va a ser una nueva variable unidimensional. Cualquier función de variables es una variable aleatoria unidimensional. ¿Qué se requiere para calcular la esperanza, el valor esperado de una variable? Si es discreto, yo necesito su función de cuantía, es decir, la probabilidad de que la variable tome exactamente un valor. Si es continuo, yo voy a necesitar la función de densidad de la variable. Si aquí mi variable es x más y, y yo quisiera calcular la esperanza, si las dos variables fueran discretas, tendría que pensar en una función de cuantía para ambas variables. Esa es una función de cuantía bidimensional, cosa que no hemos desarrollado. Igual, si fuera continua, tendría que pensar en una función de densidad bidimensional. Todas esas dificultades nos las resuelve esta propiedad, pues. Nos las convierte en el valor esperado de variables aleatorias unidimensionales. Y esto sí puedo calcularlo fácilmente porque hemos trabajado todo lo que es unidimensional. Entonces las propiedades hay que verles el lado amable, el lado útil,
más que el lado matemático. Respecto a la varianza, una medida de dispersión, con esos términos también lo presentamos para datos observados, varianza, la notación en términos de un operador, P chica o V de la variable X, o en términos de la letra griega con el que se denota la varianza, sigma cuadrado como subíndice, la variable de referencia. La varianza para datos observados fue definido en términos de desvíos. Acá también en relación con variables, aquí estoy definiendo un desvío, la variable X, cuánto se desvía de su valor central, mu, ese desvío es elevado al cuadrado, y lo que se está haciendo es obtener el valor esperado de esos desvíos elevados al cuadrado. Va a depender de si la variable es discreta o es continua. Si la variable es discreta, es muy parecido a la varianza para datos observados, guardando las distancias. Para el caso continuo, ya se tendrá que recurrir a integración. Entonces, para el caso continuo, tenemos que la varianza es la integral de los desvíos elevados al cuadrado por su correspondiente función de densidad. Entonces, la varianza no es otra cosa que un valor esperado, la esperanza matemática, ya no de los datos originales, sino de este tipo de datos, desvíos elevados al cuadrado. Propiedades de la varianza también son similares a las que se desarrollaron para datos observados, siempre guardando las distancias. La varianza jamás va a ser negativa, siempre va a ser un valor positivo. Ahí se tiene un ejemplo desarrollado. Se lanza una moneda simétrica 3 veces y se observan los lados superiores. Nosotros también pudimos haber definido este experimento. Se lanza una moneda 3 veces. Era lo mismo. Recuerden que lo de simétrico aquí es para explicitar
las monedas son correctas. Son monedas confiables. Si no ponemos simétrico, también se asume que es una moneda confiable. Lo contrario, sí, asimétrica, ilegal, y a eso nos lleva a espacios muestrales no equiprobables, ¿no? Y aquí también se está explicitando qué es lo que se observa. Si simplemente hubiéramos dicho, se lanza una moneda 3 veces, se sobreentiende que lo que se va a observar es los resultados que se dejan ver, ¿no? Y son diferentes formas de definir el experimento. Pero siempre en un experimento debe haber esa parte que se observa, ¿no? De lo contrario, no habría manera de saber cuándo empieza, cuándo termina algo. Ahora, eso que se observa puede ser explícito o implícito. Se define esta variable, número de caras. Me piden determinar la esperanza matemática, el valor esperado, en la variable. Se trata de una variable discreta. El experimento, lanzar una moneda 3 veces. 3 veces una moneda simétrica. Los posibles resultados. El rango de la variable. Lo podemos deducir, ¿no? Número de caras. Si sale este resultado, número de caras 3. Si sale este resultado, número de caras 2. Lo cierto que para determinar el valor esperado o la esperanza, o para el caso discreto, para el caso continuo, necesitamos conocer la distribución de probabilidades de la variable. Sin la distribución de probabilidades no podríamos calcular la esperanza matemática, ¿no? Si es el caso discreto, para calcular la esperanza matemática, todo lo que hacemos es multiplicar el valor de la variable por su respectiva probabilidad, sumarlo. Entonces el valor esperado acá, en relación con el lanzamiento de una moneda, es 1.5 caras. Y aquí también habría que señalar, al igual que se señaló para el caso de datos observados en la primera parte del curso, la correcta interpretación que debemos tener en relación con el valor esperado. El valor esperado es, en principio, un valor referencial del grupo. Referencial. Para definir una posición central, por supuesto. A veces va a coincidir con algún valor de la variable, pero a veces no coincide con el valor de la variable. En este caso no coincide con ninguno de los valores de la variable, que son 0, 1, 2 y 3. No coincide. Pero aquí es un error de quienes no tienen ni idea de
de la estadística que creen que la estadística solamente es contar y se escandalizan considerando que no puede haber para este experimento de lanzar 3 veces una moneda, no puede suceder que salga un valor fraccionado, ¿no? Eso sería pensar que al lanzar 3 veces una moneda me vaya a salir este valor. Eso jamás va a suceder, pues. Los únicos valores que van a salir cuando yo lanzo la moneda 3 veces, eh, o salen todos ellos, si salen sellos, número de caras será 0, o 1, o 2, o 3. Este es un valor referencial de un punto medio. Así que, por supuesto, si es un punto medio, no voy a esperar que esté por debajo de 0, ni por encima de 3, ¿no? Es punto medio. Ya dependerá del comportamiento probabilístico de esa variable para concluir si ese punto medio, si ese valor que se ha obtenido realmente representa el punto medio. En este caso, este valor representa el punto medio. ¿Por qué? Porque el comportamiento de esta distribución de probabilidades es simétrico. Es simétrico. Para estos 4 valores de la variable, los 2 valores centrales, en términos de probabilidades, el mismo valor, los extremos son el mismo valor. Si yo grafico, voy a tener voy a ver un comportamiento simétrico, que también puedo verlo acá. Cuando la variable tiene un comportamiento simétrico, el valor esperado representa el punto de equilibrio, el punto medio. Ya cuando no es simétrico y el valor esperado no va a representar ese punto medio. La interpretación, el número esperado de caras, si el experimento se realizara un gran número de veces, el número esperado de caras. Para la varianza, tratándose de una variable discreta, ya tenemos la esperanza matemática, las respectivas probabilidades. Aquí la varianza también nos muestra un problema de interpretación que fue señalado en la primera parte del curso, cuando se trabajaba con datos observados. Y es que las unidades de la varianza son elevadas al cuadrado, ¿no? En este caso, caras son las unidades al cuadrado. Ese es un problema de interpretación
que solo afecta la interpretación, más no el valor que nos debemos ver si está cercano o lejano de cero, porque en términos de la varianza, también lo que sabemos de la varianza es que si la varianza es pequeña, voy a tener un grupo homogéneo, si la varianza es grande, voy a tener un grupo heterogéneo. Lo pequeño estará cercano a cero, lo grande se estará alejando de cero. Para el caso de una variable continua, esta función de densidad ya la vimos anteriormente. Ahora me piden determinar la esperanza matemática y la varianza. Entonces, en relación con una variable continua, ya el valor esperado va a ser la integración del producto de la variable por su función de densidad. Teóricamente, desde menos infinito hasta más infinito. O en el rango real que el rango donde hay área, ¿no? Pero teóricamente y por propiedades de la integración, la integral desde menos infinito hasta más infinito, la vamos desarrollando por partes, dependiendo del comportamiento de esa función. Entre menos infinito y cero, la varianza, que es el producto de la variable por su función de densidad, en estos límites de integración, esta varianza es cero. Entre 0 y 1 va a ser diferente de 0, entre 1 y 3 cuartos también diferente de 0, entre 3 medios, entre 3 medios y más infinito, la función de densidad va a ser 0, ¿no? De acuerdo a esta definición. Entonces, 0 acá, nos quedamos solamente con estos valores. Son integraciones simples. Las unidades miles de toneladas, ¿sí? Para la esperanza matemática, para la varianza, igual. Ahí están los cálculos.
Otra manera de calcular la varianza, que no sea directamente por su definición, es desarrollando justamente su definición para obtener este resultado. La varianza que se obtiene como el valor esperado de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Claro, aquí la pregunta sería cómo calculamos el valor esperado de x al cuadrado. Va a depender de si la variable es discreta o es continua. Si la variable es discreta, vamos a sumar los xy al cuadrado por su respectiva probabilidad, por la probabilidad que le corresponde a x, por la función de cuantía. Si es discreto, si es continua, a x al cuadrado vamos a multiplicar por su función de densidad. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Lo cierto es que los parámetros de una variable, en los que nos estamos interesando son el valor esperado, una medida de posición central, y la varianza, una medida de dispersión. La desviación estándar, la raíz cuadrada positiva de la varianza, resuelve el problema de la varianza cuyo resultado se da en unidades al cuadrado, ¿no? Pero lo que nos interesa tanto de la varianza como de la desviación estándar es su valor absoluto, ver si, si se acerca a cero, si se aleja de cero, porque a partir de ahí vamos a definir grupos homogéneos o grupos heterogéneos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bien, entonces, parámetros de una variable, valor esperado, varianza, nos dan una idea en relación con la variable. Nos dan una idea en términos de algunas características, ¿no?
medida de posición, medida de dispersión. Ya si quiero saber en detalle lo que pase con una variable, bueno, tenemos sus modelos probabilísticos, su distribución de probabilidad o su función de distribución. Vamos a ver ahora la correspondiente práctica de todo lo que hemos hecho en relación con variables aleatorias. Ya ustedes tienen esa práctica, creo que es la práctica 11. Perdón. Sí, esta práctica. Hola, ¿se me escucha? ¿Están ahí? Hola. Sí, profesor. Ya. Pero sigue bajo el audio, ¿no? Ah, ya. Ah, pero bueno. Gracias. Entonces, vamos a ver alguna de estos ejercicios. El primer ejercicio es un ejemplo que está en la parte de teoría. Se tira, se lanza consecutivamente una moneda simétrica 3 veces.
lo de simetría ya se está señalando que, que es para explicitar que la moneda es correcta, por lo tanto mi espacio muestral va a ser equiprobable. Cada posible resultado va a tener el mismo chance. Entonces, me piden determine la distribución de probabilidades para la variable de interés, la variable X número de caras entre lanzamientos, por supuesto. Si quiero determinar la distribución de probabilidades debemos tener los valores de la variable y sus correspondientes probabilidades, ¿no? Hemos dicho que a ustedes no se les va a pedir que construyan. Lo que sí deben tener claro es cuál es la variable de interés, cuál es el rango de la variable, conceptos elementales, el tipo de variable, si es discreta, continua, pero la construcción para estas situaciones sencillas no son complicadas. Tenemos el espacio muestral. Sobre el espacio muestral determino el rango de la variable. Por supuesto, para determinar el rango de la variable no necesito tener explicitado todos los posibles resultados. Y hemos señalado, siempre es bueno tener la idea de algún resultado o dos resultados que se pueden deducir de acá, ¿no? Si yo lanzo una moneda 3 veces, bueno, puede ser que salgan las 3 caras, las, las, los 3 sellos, puntos suspensivos, ¿no? A partir de eso se deduce el rango. Repito, no necesito tener todos los posibles resultados para deducir el rango. Número de caras. Si un resultado dan 3 caras, el número de caras será 3. Será un resultado único, ¿no? Si un resultado sale 3 sellos, número de caras será 0. También será único ese resultado. Es decir, no habrán otros resultados en los que aparezca el valor 0 para la variable. Lo cierto que entre 0 y 3, pues, se deducen que habrá resultados donde saldrá una cara, 2 caras. Tenemos el rango finito, variable discreta. Cuando alguien común y silvestre quiere construir un
una distribución de probabilidades para una variable discreta, lo va a presentar de manera tabular, es una forma de presentar la distribución de probabilidades de manera tabular. Ya otras presentaciones, digamos que esta es la presentación más sencilla a la que puede aspirar cualquier persona común y silvestre. Ya otras presentaciones algo más complejas en términos de alguna expresión algebraica. Cuando la presentación es en términos de una expresión algebraica, ya eso significa que quien ha construido ese modelo es un matemático, físico, biólogo. Es decir, esos que nos han dejado todos estos legados gracias a que no existía la César Vallejo, ni las alas peruanas, ni esas universidades que ahora dan tantos doctorados y maestrías. Lo cierto es que finalmente, bueno, lo de la construcción, aquí está el desarrollo, solamente se les pone para, si alguna vez se interesan, a ustedes lo que se les va a pedir en el curso es que sepan usar ya el modelo construido, ¿no? Este modelo que ha sido desarrollado. Ya tenemos acá el modelo. Debo sacar mucha información acá, por ejemplo, igual como lo hacíamos en la primera parte del curso, cuando teníamos datos observados, guardando esas distancias, a partir de una tabla de frecuencias, yo les insistía que tenían que leer un comportamiento de los datos. Ahora también el comportamiento es probabilístico. El comportamiento de la variable es un comportamiento probabilístico. Y ese comportamiento, al igual que el comportamiento de los datos, o tiene que ser simétrico, asimétrico positivo o asimétrico negativo. Eso debo saber leerlo a partir ya de este modelo que se me está dando, ¿no? Antes podíamos hacerlo en términos de frecuencias. Ahora, estas también son frecuencias, pero frecuencias relativas. Antes lo que hacíamos es ver el número de subagrupaciones. Claro, las subagrupaciones la van a dar los distintos valores ahora de la variable, como que aquí tengo 4 subagrupaciones para esos 4 valores de la variable. Entonces sus correspondientes ahora probabilidades antes frecuencias identificamos las frecuencias más altas y a partir de las frecuencias más altas, que eso dependía de la cantidad de subagrupaciones o valores,
si era par o impar, si el número de subagrupaciones, en este caso valores, es par, y tenemos cuatro resultados para la variable, las correspondientes frecuencias si eran simétricas, las frecuencias de los valores centrales tenían que ser iguales, acá son iguales, las frecuencias o lo que vendrían a ser las colas se daban con la misma frecuencia, aquí con la misma probabilidad, es un octavo, y aquí se leen de estos datos, se leen de en relación con este modelo, un comportamiento simétrico, por ejemplo. Que se confirma con un gráfico, pero si no quiero hacer el gráfico, puedo leerlo también acá, ¿no? Entonces puedo leer si es simétrico, asimétrico positivo, asimétrico negativo. Esas lecturas deben mínimamente tenerlas, ¿no? Y por supuesto, darle el uso correcto a este modelo, ¿no? Entonces, el uso correcto ya está aquí, hemos determinado la distribución de probabilidades. Esta es la distribución de probabilidades. Usando el modelo obtenido, evalúe las probabilidades de los siguientes eventos. Tengo aquí el evento en términos de variable aleatoria. Un evento puntual, x igual a 1.5. Por definición de función de cuantía, es una función que será igual a la probabilidad de que la variable tome un valor siempre y cuando ese valor pertenezca al rango. Si pertenece al rango, la probabilidad va a ser un valor significativo, es un valor diferente de 0. Si no pertenece al rango, ese valor va a ser 0. Recuerden que ahora, en términos de variable aleatoria, los eventos se pueden definir en cualquier punto de la recta real, al margen de los valores que tome el rango, ¿no? Entonces la probabilidad de que x tome exactamente este valor como no pertenece al rango son 0, la probabilidad de este evento, de que la variable tome ese valor, va a ser 0, por definición. ¿Me permiten un ratito, por favor? Perdón.
Ya, disculpen. Entonces, la probabilidad de este evento, haciendo uso del modelo, va a ser cero, ¿no? Recuerden que este modelo está construido para eventos puntuales. La distribución de probabilidades para una variable discreta se construye para eventos puntuales. Y para cualquier punto de la recta real. Este evento, para este tipo de evento que se propone en la parte B, para este tipo de eventos no está hecha esta tabla. ¿Qué tenemos que hacer? Adecuar este evento al tipo de eventos para el cual está hecha esta tabla. ¿De qué manera? Aquí yo tengo un intervalo desde menos infinito hasta el punto 2, sin incluir el punto 2. Recuerden que la inclusión o exclusión depende de esta desigualdad. No se vayan a confundir por estos corchetes, que son parte de, de la forma como se define el evento, ¿no? Puede ser corchete o un paréntesis. Tenemos un intervalo infinito, desde menos infinito hasta el punto 2 sin incluir. Tenemos infinitos puntos en este intervalo. Podemos expresar este evento como la unión infinita de puntos. La forma correcta de expresar este evento en términos de puntos sería la unión infinita de todos los puntos que están dentro de este intervalo. Y dentro de este intervalo hay infinitos puntos. La probabilidad de este evento sería la probabilidad de la unión infinita de todos esos puntos. Pero dentro de esa unión infinita hay puntos que no pertenecen al rango. Entonces, en esos puntos que no pertenecen al rango o que no coinciden con valores del rango, la probabilidad va a ser cero. Finalmente, en los únicos valores donde la probabilidad va a ser significativa son en esos valores del rango que están metidos dentro de este intervalo. Menor que 2 será el 1 y el 0. Entonces, en términos de probabilidades, la probabilidad de este intervalo infinito se reduce a la probabilidad de esos valores de la variable
que coinciden con elementos del rango. O valores de este intervalo que coinciden con los valores del rango 0 y 1. La probabilidad de esta unión, esta es una unión disjunta, por eso tenemos, claro, como que son ahora nuestros posibles resultados, ¿no? La probabilidad en 0, 1/8, la probabilidad en 1, 3/8. La suma, 4/8 y medio. No vayan a cometer el error de hacer lo siguiente. A ver. Hacer lo siguiente. Ese evento igual x igual 0. Por ejemplo, esto no es correcto. Esto no sería correcto. Porque estoy diciendo ahí que este intervalo de menos infinito hasta el punto 2 es igual al punto 0 unido con el punto. Eso no es correcto. No se está diciendo eso.
este intervalo desde menos infinito hasta el punto 2, sin tocar el 2, es la unión infinita de todos los puntos que están acá. En términos de probabilidades, sí, la probabilidad de que x menor que 2 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1, en términos de probabilidades. Pero como conjuntos, son dos conjuntos diferentes. A veces el estudiante llega al resultado, pero pone esto. Ese resultado se desinfla. Tengan cuidado, por favor. Queda claro, ¿no? En términos de probabilidad sí puedo poner como aparece acá, ¿no? La probabilidad de para 0 más la probabilidad para 1. La probabilidad de que x menor que 2 es igual a la probabilidad de que x igual 0 más la probabilidad de que x igual 1. En términos de probabilidad sí. Tener cuidado con. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí están, ahí están los resultados de esas preguntas. Determine la función de distribución. La función distribución, bueno, tampoco se les va a pedir a ustedes que aquí determine la función distribución, es el otro modelo, construirlo. Grafique, bueno, ahí el gráfico, como se trata de variables discretas en el Excel, fácilmente. Miren, aquí en el gráfico sí se ve un comportamiento simétrico. Pero eso también puedo verlo en el modelo. Debo saber verlo en el modelo. Lo mínimo que. Entonces, aquí hay un comportamiento simétrico. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Es el valor esperado el punto de equilibrio? El valor esperado será el punto de equilibrio porque eso es lo que uno entiende de un valor central, ¿no? Que sea el punto de equilibrio. Pero eso va a depender del comportamiento de los datos. En este caso, el comportamiento del modelo. Si el modelo es simétrico, ese valor esperado sí es un punto de equilibrio. Pero si el comportamiento es asimétrico, ese valor esperado no va a ser el punto de equilibrio, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, ¿eh? Bueno, la pregunta 2 está como ejercicio también como ejemplo en la teoría, ¿no? La pregunta 3, miren, aquí hay otra forma de presentar
el modelo, dándole forma de función, ¿no? Toma esta forma para estos valores, toma esta forma para estos otros valores, pero para otro caso. ¿De qué estamos hablando? Otro caso serán los valores enteros de la recta real, porque es una variable discreta, claro, por los valores que está tomando aquí la variable, los valores enteros de la recta real, fuera de estos valores tendrán este comportamiento, cero. Claro, ahí me piden determine el valor de K, no se les va a pedir eso a ustedes, pero ahí está ese desarrollo, ¿no? En base a qué voy a poder determinar ese valor de K. Recordar que la función de cuantía debe cumplir con dos condiciones, que debe ser un valor entre 0 y 1 y que la sumatoria de las probabilidades que corresponden a todos los valores del rango debe ser igual a 1. Aquí está esa condición. A partir de esa condición podemos determinar el valor de K. Una vez que hemos determinado el valor de K, sí me piden hacer uso de este modelo. Cuando yo ya conozco el valor de K, que es 1 sobre 25. Se vende un número par de automóviles. Par será 2, 4, 6, 8. La unión, la probabilidad de la unión de esos eventos, x igual 2, unido con x igual 4, unido con x igual 6, unido con x igual 8. Esos valores de la variable representan número par de automóviles. Ahí me piden graficar. Aquí en la pregunta 5 es algo similar a la 3. Otra forma de presentar el modelo para una variable discreta. En la pregunta 6, ¿esta variable corresponde a una variable discreta o una variable continua? No me debo dejar llevar por las formas. Pareciera que es una función de densidad, pero aquí la variable toma valores enteros, 0, 1, 2, 3 puntos suspensivos. Esta es una variable discreta. Un examen consta de 3 preguntas de selección. Bueno, ahí hay parte de la solución. Pero por supuesto a ustedes no se les va a pedir que construyan el modelo, se les va a pedir que usen el modelo, se les va a pedir que
que identifiquen un comportamiento probabilístico del modelo, pues sí se puede hacer. Bien, los otros son casos continuos, hay que hacer integraciones, pero enfóquense en lo que ya tienen resuelto tanto en la teoría como en estos, en esta, en estas, en estas reuniones de práctica, ¿no? Yo les voy a enviar ya hasta lo que hemos hecho ahora, les voy a enviar como de costumbre el desarrollo de clase para que repasen. No sé si tienen alguna pregunta. Ya la siguiente, por ejemplo, esta función la hemos desarrollado en la teoría, ¿no? Y en la siguiente clase veremos, porque la semana 15, ya lo de la semana 15, lo que hagamos en la semana 15 ya no creo que entre al final. Al final entrarán hasta lo que hemos hecho ahora, en la práctica 5, no, la práctica 11, ¿no? La práctica 11. Práctica 11, ¿no? Práctica de cuidado. Ya en la siguiente semana lo que vamos a ver es el desarrollo de las probabilidades, pero en relación con modelos construidos. Es decir, cómo vamos a calcular probabilidades. Les hablaba de algunas tablas. Les voy a enviar unas tablas que he encontrado en internet. Y familiarizarnos con la lectura de esas tablas que nos van a aliviar el trabajo de desarrollar integraciones complicadas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Ya. Decía sí, no sé si tienen alguna pregunta, porque hasta aquí nomás sería la reunión de hoy día. Y, y- y quedó claro, ¿no? Que hasta este tema, este, se va a considerar en el final. Ya lo que hagamos la próxima semana ya no va a ser considerado en el final. Está bien, profesor. ¿Sí? Bien. No sé si está por ahí un señor que me iba a hacer una consulta en la reunión anterior. No me acuerdo cómo se pedía este señor. Él debe saber. ¿Está por ahí? No está por ahí. Él se hace. Ya, eso voy a verlo esta semana. Ya no queda tiempo, sí. No, pero era otro caso. Ya, eso sí, gracias
Eso tenemos que ponernos rápidamente la pila. Ya, por lo visto no está. Quizá la próxima clase pueda conversar con el señor, que no me acuerdo su apellido. Pero si no, si él no está es porque no. Bueno, eso sería todo, pues. Yo voy a enviarte, ahora mismo voy a enviarte lo que sería el desarrollo de la clase 11, que es hasta este punto, todo lo que hemos visto desde todo lo que es variable aleatoria, pues. Claro, porque todo lo que es variable, claro, claro, porque solamente han sido evaluados en la parte de centro de probabilidades en el primer enfoque, ¿no? En el caso del espacio muestral equiprobable, no equiprobable, pero probabilidades en términos de variable aleatoria, todo lo que hemos desarrollado, recién te lo estaría enviando ahora, ¿ya? Y, y ya, ya pues entonces que sigan disfrutando de la semana. ¿Hasta cuándo dura? Hasta el viernes, ¿no? Ah, ya. Bien, que sigan disfrutando de su semana y felicitaciones por su semana. Ya nos vemos entonces. Gracias, gracias a ustedes.